Casa Universitaria del Libro, UNAM, presenta Charla Cazul sobre aniquilación de Michel Houellebecq. Invitados, Alonso Arreola y Melina Balcázar, con Mónica Maristain. Que me parece que a todos nos va a poner un poco entusiasmados, sobre todo porque tenemos muchas cosas para decir a propósito de este escritor, del cual voy a leer la semblanza, y después me gustaría que ustedes hicieran su propia semblanza, para que yo no hablar tanto, digamos, ¿no? Quién es Melina, quién es Alonso, a pesar de que son conocidos, pero sí para dar un poco de contenido a esta charla del Cazul, o de la Cazul, como suelen decir, la Casa Universitaria del Libro, que es la última de agosto, y vamos a hablar hoy de Michel Houellebecq, un escritor, creo yo, al que todos queremos y del que todos esperamos siempre un libro, siempre algo para decir. Michel Houellebecq nació en 1958, es poeta, ensayista y novelista. Es la primera star literaria desde Sartre, dice Anagrama, su casa editorial, según se escribió en Le Nouvel Observateur. Su primera novela, Ampliación del campo de batalla, 1994, ganó el premio Flor y fue muy bien recibida por la crítica española. En mayo de 1998 recibió el Premio Nacional de las Letras, otorgado por el Ministerio de Cultura francés. Su segunda novela, Las partículas elementales, Premio Novembre, Premio de los Lectores del Es Incorruptible y Mejor Libro del Año según la revista Lire, fue muy celebrada y polémica, igual que Plataforma. Houellebecq obtuvo el Premio Goncourt con El mapa del territorio, que se tradujo en 36 países. Abordó el espinoso tema de la islamización de la sociedad europea en sumisión y volvió a levantar ampollas con serotonina. Las 6 novelas han sido publicadas por Anagrama, al igual que Lovecraft, Lanzarote, El mundo como supermercado, Enemigos públicos, Intervenciones en presencia de Schopenhauer, y los libros de poemas Sobrevivir, El sentido de la lucha, La búsqueda de la felicidad, Renacimiento, reunidos en el tomo Poesía, y Configuración de la última orilla. Houellebecq ha sido galardonado también con el prestigioso premio Impact, el Schopenhauer, y en España el Leteo. Esta es una semblanza de la editorial Anagrama, a quien le agradecemos los premios que vamos a entregar hoy, que son 4 libros de Aniquilación, la última novela de Houellebecq, 1 en físico y 3 en ebook. Así que escuchen y participen y se van a llevar ese importante premio. Vamos ahora a ver las semblanzas de Melina Balcázar. ¿Quién eres, Melina Balcázar? Pregunta. Para comenzar, bueno, pues antes que nada yo creo que soy una apasionada de literatura francesa, en particular la contemporánea, ¿no? Pero bueno, tengo una formación, digámoslo, en literatura, ¿no? Literatura francesa. Hice mi tesis sobre un autor muy provocador y muy polémico también, que es Jean Genet. Entonces, pues bueno, digamos que son autores a los que les tengo gusto, ¿no? Autores que les gusta decidir en las opiniones políticas, como el autor que nos ocupa hoy, Michel Houellebecq. Y bueno, pues y también soy traductora y bueno, recientemente soy investigadora en el Colegio de México, en traducción. Y editora de la editorial Catamares. Editora de Catamares, no les digas que no lo mencionaste. Exacto, no lo mencionaste. Alonso Arreola, ¿y tú? Pues yo me llamo Alonso Arreola y soy escribajista. Wow. ¿Y ya? ¿Has publicado algunos libros? ¿Has hecho algunos discos o es algo que...? Bueno, sí. Pero la verdad es que hoy es tan fácil encontrar información y tenemos tan poco tiempo que yo prefiero no hablar tanto de mí. En realidad, pues tengo discos, tengo un par de libros, el más reciente se llama Relamparia, pero sí, me gusta definirme como escribajista. Soy más músico que escritor, desde luego. Estudié literatura, amo las letras y no soy un especialista como Melina, simplemente soy un buen lector y soy un especialista de mi relación con Michel Houellebecq.
Perfecto. Bueno, vamos a precisamente a hablar de Houellebecq como un gran escritor que a mí siento, no he terminado la novela y cada vez voy leyéndola más y entonces me dice Melina que se me va a caer en algún momento y la verdad que por ahora no se me cayó, digamos, ya voy mucho más de cuando te dije de la novela, así que bueno, vamos, ¿cómo hablar de Michel Houellebecq en relación a esta última novela? A mí me parece que ha vuelto la literatura, me parece que, no sé, dígame. Me quiero meter un poco en desorden. Melina, no nos conocemos. Mónica ya me conoce. Resulto ser un poco caótico y extraño. Yo quisiera leer una cosa que les escribí hace rato. Son 2 cuartillas, ¿eh? Son 2 cuartillas. Sí. Me ayuda a ordenarme. Perfecto. Y, en fin, no les echo más rollo. Quisiera hacer eso. Como les dije, yo no soy un experto en la obra de Houellebecq, si acaso un experto en mi relación con la obra de Michel. Si por mí fuera, para ser más claro, en lugar de entrarle al asunto de su nihilismo frente a los sistemas del orden mundial o a su pensamiento sobre el Islam, por ejemplo, que además están, por supuesto, presentes en Aniquilación, comenzaría a quemarropa hablando de sus dientes. Así es, de los dientes de Michel. De cómo los dientes aparecen en sus novelas y además especialmente en esta, así como en su poesía. Hablaría, por ejemplo, del mensaje que vimos salir de su boca, de la boca de Michel o de la boca de la caricatura de Michel, el mismo día en que la publicación Charlie Hebdo le diera la portada y fuera atacada en París por extremistas asesinos. Allí decía su caricatura, agoreramente y a propósito de lo que después pasaría con su misión, decía, cita, en 2015 perdí mis dientes, en 2023 haré el Ramadán. Algunos saben, pocos, que hace unos años tuve la oportunidad de hacer un recital con él en la Ciudad de México y en Oaxaca. Lo invité tras darse una rara amistad epistolar. Yo tocaba y él leía una selección de poemas provenientes de sus libros Supervivencia y El sentido de la lucha. Pasamos 2 semanas juntos y le conocí más. Le agradecí sobre todo que estando en medio de un drama personal cumpliera su promesa de venir. Años después, cuando planeábamos algo nuevo, al final se rehusó por afectaciones de la boca que lo llevaron con foniatras y dentistas. Entonces yo había elegido textos en torno a 3 ejes: el turismo, la soledad y los dientes y la decadencia del cuerpo. Michel había estado de acuerdo. Como dije, tristemente ya no llevamos a cabo el proyecto, ni creo que vaya a suceder en el futuro. Nuestra conversación es esporádica ahora y más breve, aunque muy sustancial, creo. Y aquí les comparto una intimidad. No estoy muy seguro del por qué, aunque en realidad sí. Me refiero al mensaje que le mandé hace unos días. Siempre tarda en responder entre una semana y un mes, así que así fue desde el principio, cuando cambiaba de residencia entre Irlanda y España, a consecuencia precisamente de la intolerancia religiosa. Lo que me hace pensar, mientras escribía esto, que tal vez el atentado contra Salman Rushdie recientemente lo tiene en un estado muy particular. Incluso es probable que una vez más esté escondido o rodeado de policías del gobierno francés. No lo sé, cuando vino de visita le tuvimos que conseguir guardaespaldas para que no estuviera solo. Le preocupaban mucho los secuestros. Pero bueno, el tema es que vuelvo al mensaje que le envié hace unos días. Lo comparto porque sin llegar a ninguna profundidad en él, enlisto algunos de los aspectos que me impresionaron de Aniquilación y que dejo sobre la mesa. Es algo muy breve. Dice, amigo Michel, tengo lágrimas en los ojos. Hace unos momentos terminé Aniquilación. Siento una melancolía enorme hacia el porvenir. Miro a mi esposa, aún con tu libro en la mano, y la quiero más. Se lo he dicho. Esta despedida que has entregado es una obra maestra. Cuando me preguntan por qué amo tu escritura, siempre respondo que, además de una compleja imaginación que nace y resucita en la más cruda realidad, tienes un compromiso inigualable con los temas que abordas. No se puede alcanzar tu profundidad sin movimiento, sin encarar a los demonios. Como hipocondríaco diagnosticado que soy, puedo decirte que no puedo ver series, películas o documentales sobre enfermedades específicas. ¿Recuerdas que hace un par de años, cuando aún pensábamos en una nueva visita tuya para una lectura, te dije que me gustaría abordar el asunto de tu relación con los dientes? Creo que has llegado a lo más alto. Quisiera decirte tantas cosas sobre las referencias musicales y fílmicas, sobre las citas literarias, sobre esos epígrafes y la nota al pie,
sobre la simbología de los sueños, la influencia hindú, el rol de los perros, nuestros perros, sobre ese narrador que ahora es tan pero tan complejo. En fin, no quiero extenderme, soy solo un lector que se siente dichoso de haberse cruzado contigo, de haber compartido el escenario. Me detengo. Sé que no te gustan los elogios y que te dan asco. Ojalá algún día nos volvamos a ver y brindemos en silencio. Te abrazo. Fin. Tal es el tono con el que normalmente le escribo. Desde luego él no llega a esas muestras de cariño, hay que decirlo, pero es bastante más afectuoso de lo que muchos creerían. Justo acabo de revisar parte de nuestra comunicación a lo largo de 13 años. En una de ellas del 2015, cuando planeábamos el segundo show del que les hablé, me escribió: querido Alonso, desafortunadamente he detenido mis apariciones públicas, mis lecturas públicas, porque no tengo más dientes en la parte superior de la boca. Esto ha cambiado mi voz por completo. Justo además cuando trato de hablar fuerte, ya no soy tan joven. Es algo imposible de curar, no hay implantes que funcionen en mi situación. Paréntesis, justo como pasa en Aniquilación. Estoy triste de detener esto porque fue justamente la lectura de poemas la que en un inicio temprano verdaderamente inició mi carrera literaria. Pero no hay otra manera, no puedo leer tan bien como lo hacía antes. En fin, como en muchos casos, les prometo que soy breve, palabra. En muchos casos, mi relación con su obra comenzó con la excepcional Partículas Elementales. Sobre decir que en ella, además de los toques biográficos, y un grito imaginativo sorprendente y conmovedor, creo. Como suele pasar con su trabajo, y Aniquilación no es la excepción, el flujo de las historias parece que va hacia algo, pero finalmente termina en otra cosa que redefine las prioridades de la escritura, ¿no? Y esos distractores que utiliza para estos fines son llevados muy lejos, tanto que de verdad parece una locura narrativa el abandonarlos. Debo decir que eso me encanta, ¿no? No me extiendo. Sé que estamos reunidos para conversar. Solo dos cositas finales. La primera es que, desde luego no estoy aquí para presumir mi amistad extraña con Michelle. Jamás había compartido con nadie alguna de nuestras comunicaciones. La verdad es que lo hice porque llevo varios días conmovido por su aniquilación, por esta suerte de inmolación, y porque me conmueve mucho el recuerdo de su poderosa fragilidad. El último abrazo que le di junto a una calavera de barro negro de Oaxaca, antes de decirle que el cigarro lo iba a matar. El segundo asunto es que también pensé en comenzar esta locución abordando los agradecimientos que puso al final del libro de Aniquilación. Justo en el último párrafo hace un señalamiento humilde pero contundente a los escritores franceses que no investigan lo suficiente. Yo, desde luego, no soy como Melina, no soy un especialista en literatura francesa ni mucho menos, pero sí puedo decir que creo que es un mal generalizado. Ya hablaremos de esto. Esta falta de compromiso con los temas que se abordan en cualquier disciplina artística. Pero bueno, en ese mismo párrafo creo que en la última línea está tal vez lo más relevante, y es que Michelle se despide de la escritura, como le puse en mi correo. Parece que no escribirá más. Eso me sorprendió bastante, porque en el 2019 me dijo, tras preguntarle cómo se sentía y si seguía fumando de esa manera tan desenfrenada, me puso: querido Alonso, sigo fumando y bebiendo, mi salud es básicamente dudosa y mi vida sentimental incierta. No es un inicio muy positivo de mensaje. Por diferentes razones me he vuelto extremadamente famoso en Francia, lo cual es bastante curioso. He detenido todas mis intervenciones públicas y entrevistas, pero eso no cambia las cosas. Lo cierto es que no he parado de escribir. Es probablemente la única cosa que realmente necesito hacer. Termino. Es difícil o es demasiado pronto para saber si realmente dejará la literatura. Yo sospecho que sí. Lo cierto es que Michel Houellebecq me parece un gran artista en toda la extensión de la palabra. Creo que ya se nota que soy muy fan, poco objetivo, por eso está buenísimo tener a Melina del otro lado. Lo cierto es que Michel Houellebecq es un gran artista en toda la extensión de la palabra. Su oficio está muy por delante de su aspiración al estrellato o la fama. Creo que si dejara la pluma, sí perderíamos un gran novelista, pero además a un poeta extraordinario, a un ensayista explosivo y a un provocador de época. Eso pienso. Y tenía que decirlo antes de decir salud. Melina, yo sé que tú estás preparada con tu cerveza para hablar de Michel Houellebecq. Y bueno, me callo. Tenía que decirlo para ordenar un poco, porque si no, con poquito tiempo iba yo a perder. Y está genial lo que dices, precisamente para abrir esta conversación que seguirás tú, Melina.
En el sentido, me parece a mí que hay una cosa que intuyó Alonso, que tú no eres tan fanática de Michel Houellebecq como podemos ser Alonso y yo. Entonces, en ese sentido, es muy bueno hablar contigo. No nos vas a sacarle el fanatismo, pero sí un poco para ver exactamente cómo se ve en Francia y cómo es en Europa, ¿no? Claro. Bueno, antes que nada, de verdad, muchas gracias, de verdad, por esta invitación y bueno, y que podamos crear una diversidad de voces, es algo que celebro, Mónica. Y bueno, sí, para responder un poco más precisamente a esta pregunta, ¿no? En Francia, Michel Houellebecq es un escritor, desde luego, muy popular, muy así, adorado y al mismo tiempo odiado así de verdad, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, eso es en Francia, pero si vas a un país como Alemania, que tiene con esa relación franco-alemana tan fuerte, ¿no? En Alemania es una star, ¿no? Realmente es un star. Entonces, él representa el escritor francés, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas que ocurre en México y en otras partes, pero bueno, es que es el escritor francés, ¿no? Ahora, yo creo que es por eso que puede ser odiado hoy, ¿no? Porque bueno, representa quizás una visión de la literatura francesa que no es compartida por todos, ¿no? Y bueno, y en particular tiene que ver el hecho de que es un escritor de derechas, ¿no? Eso es clarísimo, es un escritor, él por ejemplo, publica tribunas en el Figaro, ¿ah? Que el diario de derecha por excelencia, les concede entrevistas, etcétera, ¿no? Estuvo, por ejemplo, en el debate con un periódico de casi extrema derecha, que es Valeurs Actuelles, Valores Actuales, ¿no? En el que estuvo con el candidato de extrema derecha, Eric Zemmour, de quien fue en algún momento cercano, ¿no? Entonces, digamos que todo este lado de él como figura pública es algo que afecta mucho la recepción de Michel Houellebecq, y de ahí que haya sido esta portada que comentabas con mucha pertinencia, sobre de Charlie Hebdo, ¿no? El hecho de que la mañana mismo, Philippe Lançon lo cuenta en su maravilloso libro El Colgajo, ¿no? Cuenta que en la mañana misma se estaban peleando, ¿no? Entre ellos, ¿no? Bueno, discutiendo fuertemente, porque era una cuestión de posición política y de cómo se concibe la literatura también, ¿no? Entonces entre ellos estaban discutiendo muy fuerte entre quienes estaban defendían el libro de sumisión y quienes estaban completamente en contra, ¿no? Philippe Lançon forma parte en la redacción de Charlie Hebdo de quienes defendían a Michel Houellebecq, y de hecho le dedico unas páginas muy interesantes al final del Colgajo, ¿no? Para quienes puedan consultar este testimonio tan fuerte, ¿no? Es precioso ese libro. Y entonces tenemos varios elementos que van haciendo que Michel Houellebecq sea alguien que sea detestado, y también tiene esta otra cosa que me parece importante destacar, ¿no? Que es, desde luego, la relación con el Islam, ¿no? Que en Francia, para la izquierda, es un tabú. Es decir, se habla de islamofobia, se habla que él es un islamófobo, él forma parte de estos personajes públicos que se consideran de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, está esta manera en la que, desde luego, en plataformas se refirió a esta mujer musulmana que se hace estallar, ¿no? Y, bueno, su misión es el gran ejemplo. Entonces, bueno, pero hay un gran cambio en esta concepción de Michel Houellebecq. Si vemos lo que ocurrió con su misión en 2015, ¿no? En cuando Le Monde decía que era un texto terrible, abominable, mal escrito, etcétera, y la recepción de aniquilación este año, cuando se lee el mismo periodista, es una cosa que me pareció muy sintomática, el mismo periodista dice que es el escritor. Es ahora sí su escritura, este estilo que es sin estilo, esta frase así tan plana, es el estilo, ¿no? Entonces, vemos de 2015 a ahora un cambio en la recepción total de Michel Houellebecq. Yo disentiría de una cosa que dijiste con respecto a la manera en que él acepta quizás o no, o que le gusten o no los elogios y los honores.
es alguien que le gustan los honores y se sabe que él los buscó, ¿no? Es decir, supo rodearse de las personas que se los proporcionaron, ¿no? Tiene la Legión Francesa, la medalla de no sé qué, se la dio el presidente Emmanuel Macron, es decir, el Goncourt se sabe que lo buscó a toda costa, que comía con la persona que era clave en el jurado. Entonces, bueno, se sabe como todas estas cosas, ¿no? Entonces yo pondré ahí un bemol, ¿no? Respecto a esta cosa, quizás en privado, o sea, otra cosa, pero bueno, creo que esta celebridad, entre que la buscaba y sin duda lo rebasa, ¿no? Porque es el autor, ¿no? Entonces, bueno, sí hay como estas cuestiones, ¿no? Yo lo que diría, por otro lado, es la relación de Houellebecq con Latinoamérica. Me pasa mucho que tanto Martín Amis como Houellebecq me fascinan. Son dos escritores de derecha y yo, por otro lado, soy absolutamente de izquierda, cada vez más de izquierda. Entonces, me parece que aquí lo recibimos de manera diferente. ¿Cómo ven ustedes eso? Primero que nada, a mí me gustaría decir que su misión en particular, a ver, en general creo que él es un tipo muy comprometido con los temas que aborda Sí, sí, y que verdaderamente hace unas investigaciones a profundis muy particulares y vaya, no las presenta sino a través de su propio filtro, de sus propias ideas. En su misión creo que en muchos momentos el Islam queda muy bien parado. Creo que es un libro mucho más complejo. A veces pareciera, sobre todo con el tema del Islam, que el solo hecho, y por lo que decía además Melina en términos del tabú que representa en Franco, pareciera que por el solo hecho de abordarlo, entonces ya estuviera él polemizando necesariamente al 100%. Es verdad que en plataforma ocurren cosas, es verdad lo que dijo en las entrevistas públicas de que el Islam le parecía la religión más tonta, es verdad que tuvo que huir. Pero muchas veces yo pienso, esto es algo raro lo que voy a decir, pero a veces lo pienso a él como un ajedrecista que está calculando hacia el final de la partida y que en varios momentos estas posturas que pueden interpretarse de derecha, incluso racistas y de intolerancia religiosa, tienen que ver con una especie de balance general que hace. No es el fan que busca justificarlo el que habla en este momento. De hecho, me llama mucho la atención la voz del narrador en Aniquilación. Es un narrador que se permite como de pronto posturas o posiciones muy particulares, independientes a los propios personajes y que definitivamente roza con la derecha, ¿no? Pero a la vez podemos notar en muchos de los personajes a lo largo de su obra, y no quiero decir, y no voy a apelar como a conversaciones privadas, ni mucho menos, porque sería absurdo, pero hablando específicamente de su literatura, creo que también podemos ser testigos de otro tipo de balances y otro tipo de creencias que nos vuelven a dar como esperanza en ese personaje, que por cierto, también tienes razón en lo que dices, Melina, y no lo soslayo. A él le importó mucho, me refiero a la cuestión de la celebridad. A él le importó mucho la liga que hizo durante un momento con Iggy Pop, cuando Iggy Pop sacó el disco Preliminaire. Y incluso cuando lo iba yo a traer, creo que era la segunda vez, me dijo que si por favor podíamos hacer que tuviera una escala en Miami, porque precisamente quería aprovechar para ver Iggy Pop y hacer una serie de entrevistas y cosas. Es decir, tiene clara esa parte, y yo creo que me expliqué mal en lo que dije, porque cuando pongo allí, te dan como asco los elogios y tal, yo me refería un poco a esa parte que es como vacua, o sea, creo que él juega el juego, ahora sí que toda esta parte de su relación precisamente con los premios y tal, efectivamente es, no sé si cuestionable, pero yo me refería a esta parte vacua del elogio fácil y que de pronto no tiene como un sustento de otro tipo, pero puede estar perfectamente equivocado. Pero yo quisiera
para responder, y bueno, quizás también con respecto a lo que a tu propia manera de leerlo, Mónica, con esta cuestión de siendo alguien de izquierdas, que bueno, que encuentras algo en Michel Houellebecq. Yo creo que tiene que ver con esto que justamente señalabas al hablar de sus dientes, porque creo que esta cuestión de los dientes y de la decadencia del cuerpo es algo muy importante en él, no solamente en el personaje público y marketing que se hace, porque a mí me parece que es un director que sabe de marketing como nadie, pero al mismo tiempo, porque si no, no se sustentaría, es algo más que un producto comercial, ¿no? Queda claro, hay algo en la escritura que puede tocar a gente que está completamente en otro universo, porque hay que decir que los libros de Michel Houellebecq son muy franceses, es decir, están muy dirigidos a la opinión francesa, a toda esta, pues, a los debates franceses, etcétera, pero igual se lee en todas partes, se lee, entonces hay algo más que está haciendo. Y yo creo que tiene que ver mucho con esto que dices, con esta cuestión de que explora quizás todo lo que sus personajes son antihéroes, ¿no? Son las personas que pasan desapercibidas, las que se ligan, los hombres, ¿no? Porque generalmente son hombres, ¿no? Son los feos que nadie pela, que no saben cómo ligar, etcétera, ¿no? Y que tienen un puesto de subalterno. Por ejemplo, el personaje de Paul es un subalterno del ministro de Economía, ¿no? Entonces, creo que hay una posibilidad de que podamos identificarnos en nuestra relación de entrada con la jerarquía, que es muy fuerte en Francia, y con el poder también, ¿no? Y con nuestro propio impoder, nuestra propia impotencia, ¿no? Es decir, este sentimiento de impotencia yo creo que es algo que él sabe descifrar y poner en escena como nadie, ¿no? Y, decir, y al mismo tiempo, con esto que mencionabas, bueno, porque no vamos a spoilear la novela, ¿no? Para quienes no la han leído, bueno, con este personaje que tiene que va a sufrir cosas en su cuerpo, ¿no? Está toda esta cuestión de la decadencia, ¿no? De la decadencia y de qué haces, ¿no? ¿Qué es lo más importante en ese momento? Finalmente, yo creo que es una de las diferencias con esta novela, con las otras, ustedes me dirán si están de acuerdo, ¿no? El hecho de que hace que sea creo que es el momento en el que es un poco más humano, es decir, en el que lo más importante es la vulnerabilidad de todo, no solamente de este personaje, sino de todos los personajes. Absolutamente. Es una situación que si nosotros nos enfrentamos a ella, nos sentiríamos probablemente igual, ¿no? Entonces, creo que haber colocado a sus personajes en este punto de quiebre, de falla, en el que uno se cuestiona, bueno, ¿qué es lo importante? Yo creo que es una manera en la que él mismo se cuestiona qué es importante para él, ¿no? Y a mí lo que me sorprendió mucho fue que una de las respuestas fuera un poco el amor romántico casi. Absolutamente. Es algo que se ve mucho. Absolutamente. Y demás, y aquí me sorprendió mucho que fuera el amor lo que sale, ¿no? Cuando es un autor al que se asocia con el nihilismo, etcétera, etcétera. Y no, aquí tómala, lo importante es el amor, ¿no? Entonces, de pronto yo como lectora así de Houellebecq, yo dije, ¿y ahora qué le pasó, no? Te voy a decir algo, la verdad es que para mí muchas de las novelas de Houellebecq tienen que ver con el amor. La posibilidad de una isla en buena medida es la posibilidad del amor. Fíjate que pero sí coincido plenamente en lo que dices, que esta es como la más amorosa, si se puede decir, en muchos sentidos. Ahora, dijiste una cosa que me hizo pensar mucho. Justamente, yo tengo anotados aquí como balazos así para mí de como qué fue lo nuevo, qué es lo que se mantiene en su forma de escribir o en sus temáticas. Y efectivamente entiendo muy bien cuando dices que es súper francés. A ver, uno de los grandes personajes de esta novela no solamente es París, sino toda la zona del Beaujolais, Lyon, etcétera. Es muy impresionante. Es como una despedida de esa zona, ¿no? Pero tienes toda la razón al decir que apela a cuestiones mucho más universales que de pronto nos pueden tocar o hacernos resonar en otros sentidos. Cuando yo hablo, por ejemplo, del tema de los perros, parece algo medio ahí superficial, pero en los sueños agoreros que va teniendo el personaje, estos aparecen muchas veces como testigos y jueces, y eso es algo que está en sus novelas, pero que ahora, digamos,
sucede de manera distinta y creo que puede resonar en muchas personas. Desde luego la relación entre la tecnología y el poder, que eso ha estado en varios de sus personajes, en su propia vida, como un otrora estudiante de computación, y que además, ¿verdad? Y luego, obviamente, el tema de la desolación individual, ¿no? La desolación individual en el engranaje de la economía, ¿no? Todas estas cosas nos tocan a todos, ¿no? Hay una serie de cosas, las sectas, por supuesto, que ha ido tocando siempre en distintos momentos, ¿no? Los grupúsculos que se forman, sea como una maquinaria de rebeldía en contra del sistema o incluso en términos religiosos, ¿no? Aparte del sexo. Pero terminaría diciendo esta cosa del amor, como tú bien dices, dentro de las cosas nuevas, este asunto del amor que declina, del amor que reinicia, del amor que debuta, del amor que madura, ¿no? En esta novela en particular es algo muy especial. Vamos a leer algunos mensajes. José Hugo Manrique dice: ¿cuál creen que sea la referencia o inspiración literaria de Michel Houellebecq? El amor puede ser una de esas. Beatriz Velasco Muñoz Ledo dice que no le parece un escritor de derecha. Es que me parece muy central esto. Lo es. Y ahora voy a decir por qué sí lo es. Perfecto. Xiomara Naomi dice: con respecto a lo que dice Melina de la representación de Houellebecq como el escritor francés, que otros escritores orbitan en Francia con esa misma afiliación nacional política. José Hugo Manrique vuelve a decir: decadencia del cuerpo y del ser humano mismo es de los temas principales que aborda y es lo más interesante en su obra. No deja de sorprender en cada libro. Xiomara Naomi dice: de acuerdo a sus conocimientos y la lectura de la obra, ¿cuáles dirían que son los ejes entre realidad y ficción? ¿O cuál es el tratamiento de estos temas dentro de esta obra de Houellebecq? Es muy interesante esta pregunta. Y José Hugo Manrique termina diciendo: Houellebecq es un romántico desencantado. Recién estaba leyendo precisamente toda la infancia que ha tenido una infancia bastante complicada. Ha sido criado primero por sus abuelos maternos, después por sus abuelos paternos. No tenía una buena relación con su madre, entonces el amor ha sido un poco complicado para él, ¿no? Yo quisiera, perdón, Mónica, ¿puedo agregar algo? Sí, lo que quieras. Sí, porque estaba con respecto a esta cuestión de la inspiración. ¿Cuál es la inspiración de Michel Houellebecq? Yo creo que sin duda sí está la cuestión del amor, casi de la búsqueda del amor. O sea, es la búsqueda del amor, entre a veces es el sexo, a veces es el sexo y el amor se confunden mucho. Ahora que lo pienso, es una cosa muy compleja en él, ¿no? Pero yo diría que hay otra cosa que sería su inspiración, y yo creo que es la realidad. Porque hay una cosa que es importantísima en él, ya lo hemos estado evocando, pero, por ejemplo, con esto que decías, de que hay un compromiso con los temas. Entonces, es decir, hay una gran búsqueda, él se documenta, etcétera, pero también es alguien que está pendiente y de cuál es el tema que va a doler. Que le va a doler a la sociedad, que le duele a la sociedad, que le pica, etcétera. Entonces, yo creo que la realidad es algo muy importante para él. Absolutamente. Bueno, así pongámosle todos las comillas que queramos, ¿no? Pero es decir, es algo que lo apasiona, yo creo, que se ve en lo que hace. Porque si pensamos en la aniquilación, o sea, quizás es algo que no se lee tanto cuando lo leemos en español, pero bueno, su inspiración es el actual ministro de la Economía, que es su amigo así, o sea, déjenme digo que es un ministro de derecha, Bruno Le Maire, ¿no? Es su amigo así, y fue él quien lo dejó entrar al Ministerio de Economía, que se encuentra en Bercy, para que hiciera toda su investigación y viera cómo funcionaba. Otra cosa que es muy importante ahí, por ejemplo, por eso, o sea, quizás hablaría de esta cuestión de la realidad, es que a él, el París así bonito de Saint-Germain-des-Prés, de los escritores, ese a él no le importa. De hecho, ni vive ahí, ¿no? Él vive en un barrio que es el barrio chino, en una torre altísima, de las más feitas que se puedan imaginar, como una unidad, hagan de cuenta. Parece que ya vive en una más elegante ahora, pero eso es lo que él, es ahí donde él escribe, ¿no? Está casado con una china, por cierto. Exacto. Y por ejemplo, Bercy
es uno de los barrios menos glamour de París. O sea, uno va ahí porque, o sea, tiene un amigo que vive ahí, o va a la Cinemateca, o va a Bercy, o va a ir a los conciertos, pero si no, es un barrio en el que no hay nada que visitar, realmente, ¿no? Entonces, es como toda esta cuestión como también de dar otra imagen también de Francia, mostrar como entre la Francia periférica, la Francia que está en dificultad, la Francia que no se reconoce con los, y que hay que decirlo, y las elecciones lo probaron, es decir, que no se reconoce en los valores, en nada de las cosas de esos partidos de izquierda que se han vuelto muy elitistas en Francia, ¿no? Es que eso es lo que quería decir, por ejemplo, cómo calificar a Houellebecq de derecha, teniendo en cuenta que las ideas de izquierda en Europa ya no funcionan y para uno mismo también han perdido fuerza, digamos, ¿no? Es decir, después de los atentados, la izquierda no ha dicho absolutamente nada, digamos, me parece. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, para empezar, mientras escucho a Melina pienso, ¿no?, en ese París del que habla Houellebecq, no solo ahora, sino en el pasado. Y justo empiezo a sentir que aunque tiene ciertas relaciones con el poder, oye, también me estaba acordando de su relación con Carla Bruni, por ejemplo, sus amistades así como, ¿no? Pero a la vez, sí, claro. Mira, yo me acuerdo de aquí, o sea, no puedo evitar verlo como un niño buleado que necesita ese reconocimiento. Hay mucho de eso. Claro, y que necesita ese reconocimiento, sobre todo de las mujeres. Él lo decía eso, ¿no? Que él empezó a hacer poesía porque entendió que como no estaba muy guapo era la manera en la que podía conquistar chicas, ¿no? Lo dice totalmente cierto, totalmente cierto. Aquí, vaya, es decir, su comportamiento con las mujeres es sumamente tierno y tal. Hay por allí, no lo voy a leer, pero hay un texto donde nuevamente habla como de los dientes y de este rollo del cuerpo y tal, y de pronto dice algo como las caricias de las mujeres ayudan, pero no resuelven todo, y vuelve a decir después, pero sí que ayudan, ¿no? Es como hay un asunto con pues es gracioso, además hay que decir que es gracioso. Sí. También a los lectores lo llaman, o tú dirás, lo compartes, Mónica, que es un tipo gracioso, y sí. de ahí tocar a donde a uno le duele, sí. Y bueno, lo que iba a decir es que al final, cuando hago un balance entre el tipo que ama la cuestión de la celebridad y de su relación con el poder, y después veo cómo desarrolla ciertos temas tan a profundidad, de manera tan cabrona, y que además, no sé, por ejemplo, en Aniquilación, este personaje de Bebé que está con los identitarios, y que hay como todo un rollo ahí muy complejo en términos de... oye, y además eso enfrente, conviviendo en la misma casa, claro, con la enfermera negra, inmigrante, ¿no? Es decir, me convenzo de que en el fondo Michelle no es un tipo de derechas. Eso es lo que quiero decir. Pero bueno, pero ¿sabes? Vamos a la escritura. Hay una cosa que quería decir con respecto a Aniquilación. Recordarán que la hermana vive con su esposo en el norte de Francia. El norte de Francia es donde es el bastión, es el territorio del Frente Nacional. El Rassemblement National, que ahora se llama. Claro, de hecho el cuñado está en eso. Entonces, tiene este personaje del cuñado que hace simpático. Llega un momento en el que uno se dice, ay, no, pues, o sea pobrecito, en el fondo tiene razón. O sea, está haciendo un mecanismo. O sea, uno puede estar o no, es decir, pero yo no creo que sea, ahora, yo no estoy tan segura de que sea por convicción. O sea, yo creo que es por esta cuestión que tú estabas mencionando, ¿no? Que es la de que es un provocador. O sea, sí, porque al final ese personaje también es una especie, es medio, no quiero decir tonto, pero es un personaje como poco lúcido, ¿no? Que también está buscando su propio beneficio al final con este nuevo empleo que adquiere, y sí se le ve como un poco radical, pero como apagado, ¿no? No sé, o sea, te entiendo muy bien lo que dices, tienes toda la razón, ahí está. Yo creo que la palabra clave en todo esto es compleja. Es decir, yo no
yo no, o sea, es decir, yo no sé si en el fondo él sea alguien de derecha, o sea, pero en su escritura hace todo lo posible para apropiarse de todo eso y también quizás provocar. Interesante, interesante, sí, sí. O sea, no sé. Yo creo que él no es, pero hace esto como bien dices. Ahora, sin embargo, me quedo con lo que comentabas hace rato, porque me hiciste pensar mucho. Y sobre todo pensaba en por qué resuena tanto su literatura en mí, por ejemplo, ¿no? Digo, tengo ligas con Francia por diversas razones, si quieres, familiares y de todo tipo, pero no es que sea una cosa tan importante. Creo que tiene que ver con la manera como aborda muchos temas que sí son trascendentes, que sí son universales, y el compromiso para formarse una opinión y desarrollarla, incluso ensayísticamente, dentro de las novelas, como ha hecho dentro de la poesía, que yo sí creo que es parte de su estilo, aunque se hable de esta cosa chata sin estilo, que se me hace muy loca, la verdad, porque el estilo de Michel no está tanto en los engranajes y las poleas, sino en la propia combinación, creo, de recursos literarios y de temas. Pero bueno, me quedo con ese, ¿no? Creo que es un autor que puede resultar muy atractivo y muy interesante. De pronto, después de 4 o 5 páginas, dices, ah, cabrón, o sea, estoy leyendo un pinche ensayo, a ver, sobre la eutanasia, cabroncísimo. No, es maravilloso lo que habla sobre la eutanasia. O sea, puedes estar o no de acuerdo, pero desarrolla el tema de una manera, wow. O por ejemplo, cuando empieza a hablar de los hijos, ¿no? Y de la niñez, y empieza a decir, bueno, hay un exceso contemporáneo en la valoración de la niñez, ¿no? Y esas son las cosas que hace Michel que son muy cabronas, ¿no? Irse directo contra lo políticamente correcto y decir, a ver, casi casi lo que nos está diciendo es, vale más un viejo que ha vivido una buena vida que un niño que puede convertirse en un patán, ¿no? Pero nuestra conversación en esta sociedad global nos indica que no debe ser así, ¿no? Hay cosas muy interesantes con respecto, por ejemplo, a la iconografía o a los planos o esquemas que muestra por primera vez. Parecen una cosa como distractores, ¿no? De esta novela que va hacia la idea de los atentados y que termina en otro lado. Pero también tiene que ver, creo, con, por ejemplo, cuando pone este dibujo, ¿no? De este demonio, etcétera, y que tiene que ver con la complejidad de las iconografías, ¿no? Y la facilidad con la que de pronto llegamos a conclusiones simples. Este personaje del hermano que se dedica a los tapices antiguos y que además va sellando su propio destino, como, digamos, en esta idea de la tapicería propia del destino, ¿no? Es también muy interesante. Hay una propuesta iconográfica y una invitación a leer la realidad en otros niveles, pues, ¿no? Sí, y por otro lado, para mí, para mi gusto, tiene una prosa que es absolutamente encantadora en el sentido de que él va pintando ese hombre desencantado, que yo creo que es un hombre desencantado de toda Europa frente a las ideas horribles, no sé, que no tienen forma de la izquierda y estas ideas de derecha que tampoco finalmente tienen tanta forma, porque de hecho los franceses no quieren tener un gobierno de derecha como lo han demostrado ahora con la última elección con Macron, digamos, ¿no? No quieren uno de extrema derecha, ¿no? Bueno, exacto. Beatriz Velasco Muñoz Ledo dice, a mí me parece hasta tierno. Adrián Palma Patricio Lancón dice en El Colgajo que huele que es mordaz con el extremismo musulmán, que con la islamofobia. Y Beatriz Velasco Muñoz Ledo pone entre mayúsculas, no es de derecha. No nos queda más tiempo, me encantaría seguir hablando con ustedes, pero bueno, ya se nos cumplió el horario y voy a decir que, no sé, en 2 minutos cada uno puedan decir qué les pareció Aniquilación y cerramos esta charla. Yo no diré nada, solo que me gustó mucho. Sé que soy solo un lector y ya hablé mucho, así que Melina, adelante. ¿La vas a destrozar? Yo no sé, yo no quiero spoilearles a los lectores la novela, ¿no? Pero
digamos que creo que yo el reproche que le haría a Houellebecq ahora, al Houellebecq que leí con Aniquilación, es que creo que está muy contento de sí mismo. Creo que está muy seguro de sí mismo también, y creo que eso se refleja de cierta manera al final de la novela, bueno, más bien a partir de la mitad de la novela. Yo diría que el novelista se cansó. Entonces, no sé, pero bueno, dejaré que los lectores lo vean y No, dice Alonso. se aceptan reclamaciones en las redes. Muy bien. Yo defiendo mi opinión. Bueno, vamos a premiar a Xiomara Naomi. Oye, Melina, pero salud, ¿no, Melina? Salud, salud. Tú fuiste la primera que me dijiste que no se podía hablar de Houellebecq No se puede hablar sin estar de chupando, Houellebecq ¿eh? sin alcohol. A él le gusta mucho el vino blanco, hay que decirlo. Sí, sí, sí. Eso que sí, el vino blanco. Bueno, vamos a ver los ganadores. José Hugo Manrique, Xiomara Naomi, Beatriz Velasco Muñoz Ledo y Adrián Palma Patricio. Y muchísimas gracias por esta última charla del mes. Y bueno, vamos, como somos amigos, vamos a seguir hablando de Houellebecq en presencia en algún momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.